Buenas tardes a todos. En esta oportunidad pues yo voy a comentar sobre las oficinas de apoyo para los juzgados de ejecución de sentencias. Consideramos que han sido un fracaso total y pues vamos a exponer las razones. En primer lugar, es necesario analizar estas oficinas de ejecución. Si ven acá en algunos comentarios nos dijeron que no, porque eso era un modelo diferente y era una creación porque se crearon como permanentes en el Acuerdo 10.402 del 29 de octubre de 2015. Lo cierto es que sí es muy importante analizar estas oficinas de ejecución, porque si revisamos detenidamente el Acuerdo 10.445, que es el que nos trae aquí en este momento, existe una similitud muy grande con la forma como se establecieron estas oficinas de ejecución en el Acuerdo 9984 de 2013. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Que la experiencia y la implementación de los centros de servicios, tanto en los juzgados que han sido pilotos en oralidad, en los distritos juzgados, en los distritos judiciales, donde se ha implementado la oralidad primero, ha sido caótico. Inclusive la implementación de las oficinas de ejecución en el año 2013 fue caótico. Entonces nos preocupa que al pretender trasladar esos modelos aquí a los juzgados de oralidad, a los juzgados ya todos los civiles y familia que entramos a oralidad, pues que se presente una situación de crisis. Para contarles y para poner en contexto, entonces, las oficinas de ejecución fueron un proyecto piloto que estuvo a cargo de la Corporación de Excelencia en la Justicia en asocio con el Consejo Superior de la Judicatura, que tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito era que esas oficinas de apoyo, el trabajo, primero se descongestionaba a los jueces, porque se había hecho un estudio y se había demostrado que gran parte de la carga de los juzgados estaba en los procesos ejecutivos que no terminaban con sentencia, sino que la sentencia apenas daba inicio a otra parte, que era la parte de ejecución. Entonces, como había tantos procesos en esa etapa de ejecución, una de las formas de agilizar, tanto descongestionar a los juzgados y de agilizar el trámite, era con las oficinas pilotos de ejecución. Entonces, esa es la razón por la que es necesario hacer todo el estudio de cómo fue esa creación de estas oficinas. Mediante el acuerdo, en Bogotá fue el proyecto piloto, que fue mediante el acuerdo 7001 del año 2010, que se creó la oficina de ejecución COM. Estaba conformada por 2 jueces civiles municipales, porque fue una oficina municipal, y adicionalmente cada juez tenía su sustanciador y había 5 personas de apoyo. Estas 5 personas de apoyo eran 2 judicantes y 3 técnicos de riesgo crediticio del SENA. ¿Por qué se crearon esos técnicos de riesgo crediticio del SENA? Es muy importante contarles que la Corporación de Excelencia en la Justicia creía que acá ese era como el personal idóneo para esas oficinas de ejecución. Sin embargo, en el curso de estos trámites de ejecución, pues se tuvieron en cuenta como insumos la información que daban los jueces de ejecución, los pilotos, y la información que también daban los 10 juzgados a los que empezaron piloteando. Se piloteaba solamente a 10 juzgados, solo se recibían procesos de esos 10 juzgados y no se recibía todos los procesos que iban a ejecución, solamente se recibía un porcentaje. Primero se hizo un análisis y se enviaron unos procesos, se tomaron muestras, porque pues el propósito era hacer un estudio de cómo era el movimiento de los procesos. Adicionalmente, pues estaba haciendo un trabajo de contabilizar los términos, a ver si realmente sí se volvía más efectivo y se demoraba menos tiempo el trámite de ejecución en estas oficinas de apoyo. ¿Qué ocurrió? En estas oficinas, así como nacieron, pues no tenían los cargos propios de los juzgados. Los jueces insistíamos, digo insistíamos porque yo era juez primera de ejecución civil municipal piloto cuando se crearon los pilotos. Entonces nosotros insistíamos que no era posible que tuviéramos personal que no fuera calificado como el personal de un juzgado, porque es que si bien ellos decían que eso era todo administrativo, y nosotros decíamos no, si bien es otra etapa del proceso, sigue siendo una etapa judicial del proceso. O sea, no es que nosotros no hagamos cosas judiciales, sino que todo es judicial, el remate es judicial, la liquidación del crédito es judicial, todo ese trámite es judicial.
Ventajas que tenía. Primero, se creó el sistema o el software de liquidaciones, nosotros lo manejamos y demostramos que en un 95% las liquidaciones de los que aportan las partes, generalmente pues aporta la parte demandante, hay que modificarla porque vienen mal hechas. Entonces, todas esas cosas se fueron viendo con el proyecto piloto de ejecución. Pero perdóname, ¿no era suficiente un sustanciador y 5 personas de apoyo judicantes? Son personas que han terminado la carrera. Es que había 2 judicantes y los otros 3 eran técnicos de riesgo crediticio del SENA. Entonces, en la forma como estaba establecido, si bien nosotros, digamos que les enseñamos a esas personas cómo eran las funciones del juzgado que se nos presentó, procesos en los que pagaban copias para un recurso de apelación en la letra. Entonces, y también teníamos, secretario, desde que olvidé creo que mencionar el secretario en esa estructura. Entonces, le tocaba el secretario, nosotros lo dirigíamos, entonces, porque es que estábamos en un mismo espacio. Entonces, estábamos los 2 jueces, como en la oficina de un juez, compartíamos oficina de los 2 jueces, y ahí afuera teníamos toda la oficina de apoyo, los compañeros de apoyo que eran los 2 sustanciadores, secretario y los 5 practicantes. Pero el problema fue que estas personas, no tenían los requisitos de los escribientes o del asistente judicial. Entonces, ¿qué veíamos en la práctica? Que no sabían ese manejo, y por más que les enseñábamos, entonces si no era porque el secretario se ponía a revisar uno a uno los procesos, y que nosotros también inclusive lo podíamos hacer, nosotros no podíamos darle impulso como a los procesos bien, porque las personas que lo hacían como que no veían la importancia y la trascendencia que tienen estos procesos. Entonces, nosotros ¿qué dijimos? Son exactamente las mismas funciones judiciales, tienen que estar conformadas por personal igual al de los juzgados, escribientes y asistente judicial. ¿Qué ocurrió? La Corporación de Excelencia de la Justicia terminó el proyecto y se lo entregó solamente al Consejo. Dijo: Consejo, encárguese del proyecto. Durante un tiempo continuamos con una carga mínima de procesos, y ya fue hasta en el año 2013 cuando el Consejo Superior de la Judicatura, en el acuerdo 9962 de 2013, en sus artículos 45 y 47, creó las oficinas de ejecución civiles de circuito y civiles municipales. Pero ya que fue lo que hizo, expandió y no tomó en cuenta como el proyecto que había hecho la Corporación de Excelencia en la Justicia, que tenía unos objetivos que era agilizar términos, y que había demostrado, agilizaba términos estos jueces de ejecución, porque una cosa que sí es cierta es que ahí casi que todas las actuaciones son muy parecidas. Entonces, si las actuaciones se parecen, podemos ser mucho más ágiles. El punto es que al hacerlo masivo, ya con la creación del 9962 de 2013, y que se definió la estructura en el 9984 del 2013, que es el que se parece, el 9984 del 2013, desde el artículo 22 y los siguientes, que es donde se parece al 10445, ¿qué hizo? Dijo: todos los juzgados de Bogotá van a remitir sus procesos que estén en etapa de ejecución a las oficinas de ejecución. Entonces, se creó la Oficina de Ejecución Civil Municipal, la Oficina de Ejecución Civil de Circuito y la Oficina de Ejecución de Familia. Todos los procesos. ¿Cómo se creó esa planta en ese momento? Se crearon 15 jueces, los 2 que ya existían, que éramos los pilotos, y se crearon 13 más para que fuera un total de 15 jueces. Y se creó una oficina de apoyo en la que se iban a estar los expedientes, que más que oficina de apoyo era una secretaría común, ¿sí? Entonces, 15 jueces, cada juez solo con un sustanciador, y en esta oficina se creó un profesional grado 14 que era el director de la oficina de ejecución. ¿En dónde estaba? ¿Con el juez o con la secretaría común? En la secretaría común. Un profesional grado 14 que era el director de la oficina de ejecución, 21 escribientes creo y 2 asistentes judiciales. En total eran 23 personas con las que, personal de apoyo con el que se contaba. ¿Qué ocurrió? Las estadísticas que manejaba el Consejo Superior de la Judicatura no estaban ajustadas a la realidad. Nosotros en alguna oportunidad le dijimos, el doctor Álvaro Barbosa, que era el juez segundo de ejecución, piloto de ejecución municipal de Bogotá, y yo, que era la primera, acudimos aquí a este consejo cuando se estaba en el trámite de elaboración del acuerdo 9984.
Y una cosa que nos dijeron es como que no se cierren a los cambios, porque nosotros decíamos, pues la magnitud es grande. Nosotros decíamos, no nos estamos cerrando a los cambios, nosotros los aceptamos. Podemos imaginarnos una secretaría común como la que existe en el tribunal, porque es más o menos lo que nos quieren crear con esto. Creemos que puede ser posible siempre y cuando estén las condiciones adecuadas. ¿Cuáles eran las condiciones adecuadas? Que haya espacio suficiente para tener en los procesos. Entonces decíamos que haya por lo menos anaqueles móviles, un espacio lo suficientemente grande, personal, la cantidad de personal adecuado de acuerdo a los procesos que lleguen. En esa oportunidad, doctor Lunar, le dijimos que solamente en ese momento de un juzgado, que era el 33 Civil Municipal, habíamos recibido ya físicamente 1000 expedientes, 1200 expedientes para la etapa de ejecución. Entonces le dijimos, doctor, si hacemos el análisis sencillo de que recibimos de un juzgado 1200, es probable que los demás juzgados estén por las mismas situaciones y que vayamos a recibir cerca de 70.000 procesos. Y para 70.000 procesos es una cantidad, o sea, tiene que imaginarse algo supremamente grande para que pudiera funcionar, o sea, es muy complicado. Y él nos dijo, no, eso no es cierto, no se preocupen por eso, porque de acuerdo a las estadísticas, solamente máximo tendrán 500, tienen tantos procesos, máximo van a ser 35.000 procesos los que van a tener. Cuando arrancamos estos 15 jueces, que primero fuimos solo 10 porque solamente se nombraron 8 porque no había el espacio para los otros 5, entonces empezamos con el trabajo. ¿Cómo era la nominación en estos centros de servicio? En el acuerdo 9962 del 2013, el artículo 48 le confirió esa facultad al director seccional de administración judicial y un representante de los juzgados civiles de ejecución. Sin embargo, eso nunca operó porque el artículo 36 del acuerdo 9984 cambió eso y dijo que el juez coordinador de los juzgados de ejecución iba a nombrar al profesional grado 14 director de la oficina de ejecución, y ese profesional grado 14 a su turno iba a nombrar a todos los empleados de la oficina de ejecución con el propósito de que se mantuviera el tema de jerarquía, que existiera la relación vinculante de jerarquía para que los empleados le hagan caso al jefe, porque es que ese tema se discutió acá en estas salas, que si el que nombra es un director seccional, pues vamos a tener un inconveniente, y es que los empleados, uno va a solicitar alguna cosa y le dicen, usted como no es mi jefe, y no hacen caso. Entonces, eso ocurrió en su momento, se nombraron los empleados, pero como se había advertido antes, no llegaron 35.000 procesos. Para diciembre del 2013 había 70.000 procesos en la oficina piloto de ejecución civil municipal. ¿Qué ocurrió? Con el paso de los meses y con el propósito de mejorar la situación, porque nosotros decíamos se requieren más empleados, se requiere organización, se tomaron varias medidas. Pero entonces, a medida que se fueron tomando medidas, por eso es que nosotros podemos pasar al siguiente punto, que es, vimos la precarización laboral y reducción de requisitos mínimos para ocupar los cargos. Como les indiqué, iniciaron con escribientes, citadores y secretarios. 3 secretarios fueron, cuando eran los 23, eran 3 secretarios. Eso no lo Antes de que pase a ese tema, doctora, nosotros en Nacional pensamos, y lo piensa todo el mundo, que estos juzgados fueron creados para los bancos, porque la mayoría de los procesos ejecutivos eran de los bancos. Sobre ese tema, ¿usted qué puede decir? ¿Es cierto eso, que son muchos bancos? No todos los procesos ejecutivos son de los bancos. En los civiles municipales, por lo menos aquí en Bogotá, también hay muchos procesos ejecutivos de particulares. Sé que se tramitan muchos procesos de letras de cambio, de relaciones entre particulares, inclusive la gran mayoría son procesos de mínima cuantía, de sumas pequeñas como de 1 millón, 3 millones de pesos. Y que, digamos, también se manejan, hay muchas personas, digamos que hay los agiotistas, porque eso también se ve mucho, nosotros alcanzamos casi que a conocer, tal persona es el abogado de la mayor parte de procesos en Bogotá, que acá en Bogotá hasta podemos decir su nombre, porque digamos que es una persona que al parecer compra como las obligaciones de otros y es el que inicia los procesos. Entonces, si bien hay un gran número que corresponde a los bancos, no todos son de los bancos. Lo que pasa es que
digamos que se ha tenido esa idea porque como la Corporación de Excelencia en la Justicia tiene apoyo de distintas instituciones que son particulares, pues es posible que se crea eso, pero el propósito era agilizar esos términos, que un remate fuera más rápido y eficiente. Todo eso en principio se lograba. El remate se señalaba menos de un mes, o sea, se contaban los 10 días para la publicación y como 5 días más apenas como para que se hiciera el trámite y se hacían los remates. Sin embargo, también vimos que en nuestro país el problema no es de procesos, sino es de plata. La gente no tiene plata. En muchos de los casos, los procesos no cuentan ni siquiera con medidas cautelares. Si analizamos, por ejemplo, ya les puedo decir porque lo vi, el Banco Caja Social, casi todos los procesos del Banco Caja Social están sin medidas cautelares. Entonces, ¿qué ocurrió? La Corporación de Excelencia en la Justicia, inclusive cuando se estaba tramitando el proyecto del Código General del Proceso, propuso un archivo provisional de procesos, porque decía, ¿para qué se los vamos a pasar del juez civil municipal normal al juez de ejecución si hay un montón de procesos que no tienen un trámite posterior? Entonces, ¿qué pasa en muchos procesos? Usted presenta, se dicta sentencia, se hace la liquidación del crédito y liquidación de costas y ahí se queda el proceso quieto porque no tiene medidas cautelares. Entonces, eso fue una de las misiones que se hizo en principio. No se pasaban todos los procesos, solamente los que contaban con medidas. Se intentó hacer, cuando se estaba haciendo el proyecto del Código General de Procesos, se intentó plantear esa idea, que existiera un archivo provisional y que solamente cuando el proceso, cuando alguien, digamos, yo tengo una demanda, una sentencia a mi favor, ejecutiva, pero tengo un demandado insolventado. El día que yo me entere que ese demandado consiguió trabajo, por ejemplo, porque esa es una de las razones por las cuales aquí no se pagan las deudas, o tiene bienes, entonces yo voy con todo, pido el desarchive de ese proceso provisional y de una vez lo activo. Sin embargo, eso no fue posible. A cambio, el Código General del Proceso trae una figura que es el desistimiento tácito, que lo permite también para los procesos con sentencia, con una diferenciación frente a los sin sentencia, y es que exige 2 años sin trámite. Entonces, son 2 años que yo voy a tener un proceso probablemente en un estante, absolutamente quieto, sin moverlo, hasta cuando yo le pueda dar un trámite que es terminal, ¿cierto? Porque eso ocurre mucho. De hecho, en los juzgados civiles acá hubo muchos procesos que mantuvimos como en archivo suspenso y que los fuimos a terminar por desistimiento tácito apenas se cumplieron los 2 años desde el 2013, de la entrada en vigencia del artículo 317 del Código General del Proceso. Bueno, íbamos que eran 3 secretarios. Sí. En esta de los 15 jueces, 3 Sí. secretarios, 14 profesionales, 3 secretarios profesionales, 21 escribientes, 2 Sí. asistentes, 23. Sí, señor, listo. Entonces, ¿cómo intentamos que funcionara? Entonces dijimos, pues organicemos como tenemos 3 secretarios, hagamos como 3 secretarías y cada uno de estos secretarios va a atender a 5 jueces, ¿sí? Entonces intentamos así, usted tiene 5 juzgados, usted 5 juzgados, usted 5 juzgados. En ese acuerdo 99-84 también existe el comité coordinador que existe en este acuerdo 10-4-45. Comité coordinador que en su momento estaba conformado por un magistrado presidente, decía ahí, o su delegado del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, un magistrado o el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el director ejecutivo seccional, el juez coordinador y el profesional grado 14, coordinador de la oficina de ejecución, este último secretario con voz y sin voto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando empezó ese caos terrible, yo que estaba como juez coordinadora, solicité que se reuniera el comité y en principio fue muy difícil hasta que ya los magistrados de aquí de la sala administrativa se dieron cuenta de la situación tan caótica que se estaba presentando, que directamente el doctor Sanabria, y no recuerdo cuál era el otro magistrado que estaba a cargo del doctor Munar, perdón, los dos sí eran el doctor Munar y el doctor Sanabria, miraron las condiciones y procuraron ayudarnos a ir solventando esas situaciones. Se hicieron muchas reuniones y de eso finalmente podemos decir que se fueron asignando más espacios, porque el espacio que se asignó en principio era muy pequeño, y si en el día que nos lo mostraron yo dije, acá no caben 35.000 procesos, me dijeron, no hubo problema por eso, usted es juez, esos no es problema suyo. Y yo dije, sí es problema mío, porque si algo falla en el centro de la oficina de ejecución, que es la secretaría, yo voy a tener problemas, porque no voy a poder hacer mi trabajo bien hecho. Entonces, ¿qué ocurrió? La Dirección Ejecutiva Seccional fue dotando de espacios
se construyó lo que es hoy en día la Oficina de Ejecución Civil Municipal, que está como en el sótano donde antes era ese archivo de la DIAN, en la parte de atrás y del sótano del edificio Hernando Morales Molina. Está por el, Sí, como por la entrada trasera. por el parqueadero. Por el parqueadero. Oficina de Ejecución Civil Municipal, sí señor. El archivo. Sí. ¿Qué ocurre? Que aquí Alejandro nos dijo que si no iba a venir alguien de la Oficina de Ejecución Civil de Circuito que funciona bien. La diferencia, una Oficina de Ejecución Civil Municipal tuvo 70.000 procesos para 15 juzgados que fueron los iniciales. Entonces, eso fue una cosa traumática. De hecho, la recepción de los expedientes fue traumática, porque es que tocó trasladar y nos tocó a nosotros recibir de a 1.000 procesos por juzgados, contando 20, o sea, eran 23 personas en la oficina de ejecución. Y tocaba recibir los procesos, hay que hacer las guías, verificarlos, luego entrarlos al despacho, o sea, era un trámite bastante desgastante y complicado. Y a los jueces nos tocaba revisar los procesos a ver si estaban en las condiciones que mencionaba el acuerdo 9984, porque hubo un gran número que nos tocó devolver. Por eso en esa época contamos con apoyo de sustanciadores de los juzgados permanentes. Eso fue dependiendo de cada juzgado. Sí, algunos, disculpe para terminar el contexto. En algunos casos, por lo menos de un juzgado que a mí me envió 1.300, le devolví 300, que fue el primero civil municipal de Bogotá. Y así hubo muchos compañeros que devolvieron muchos procesos porque no estaban en las condiciones que decía el acuerdo. ¿Sí? No, que la capacidad de la oficina de ejecución solo era hasta lo que daba abasto, ¿no? Porque todos los juzgados no enviaron todos, porque tuvo que parar y reparar. No. En principio eso no pasó. Mire, les cuento cómo fue la historia y se las cuento así porque la viví yo. Nosotros, cuando empezamos a ver que cada juzgado mandaba de a 1.000 procesos, dijimos, hagamos turnos. Entonces decidimos, hoy a tales juzgados, y empezamos unos de adelante como una lista y otros de atrás. Entonces, del primero al quinto y del 30 y del 72 al 70, del 65 al 72, algo así. Entonces, hicimos como turnos para irlos recibiendo. Fue el doctor Enrique Peña y nos regañó y nos dijo que eso no era posible hacer turnos, porque si nosotros hacíamos turnos iba a llegar el fin de la medida y nosotros no habíamos recibido los procesos. Llamó a todos los juzgados y les dijo, mándenlos. Le recibimos a todos los municipales y a todos los de descongestión. Más de 70.000 procesos recibimos. Ya después, con esa cantidad de procesos tan alarmante, fue cuando dijeron, suspendamos, ya no les vamos a recibir. Que por esa razón es que hay juzgados que hace más de un año no envían procesos a la oficina de ejecución. No es mi caso, pero sí es el caso de otros compañeros, jueces civiles municipales, que desde el 2003, que desde enero del 2014 nunca han mandado un proceso. Sí, entonces, ¿me vas a preguntar? Sí, se supone que esos procesos o el Consejo Superior basó las estadísticas o en la cantidad de procesos que les iban a llegar basado en las estadísticas que los mismos jueces diligencian en el sistema estadístico. Pues supuestamente sí, se suponía que por eso fue que el doctor Munar dijo que solamente iban a ser 500 procesos. Pero cuando salió el acuerdo 9984, es que si lo revisan detenidamente, la forma como se estableció, no hay 3 artículos seguidos donde digan se van estos y estos procesos. O sea, para entender qué procesos se enviaban a la oficina de ejecución tocaba leer el artículo 6, el artículo 16, el artículo 42. En cada uno daba como un tip y no se hizo como un cuadro diciendo, mire, esto es lo que tiene que mandar y esto no. Debido a eso, nos enviaron muchos procesos que inclusive estaban en archivo que después nos dijeron, no, ya no los devuelva, mejor quédeselos y cuando estén para desistimiento tácito los termina usted. ¿Sí? Entonces, fue el desorden inclusive del acuerdo y el no haber sacado un listado que hasta después el Consejo intentó mandar una circular diciendo solamente mande estos procesos, no mande todo, pero ya estaba el daño hecho, o sea, ya se habían enviado toda esa cantidad de procesos. Nosotros por eso se lo habíamos dicho al doctor Munar y le habíamos hecho como la advertencia, o sea, ya nosotros recibimos del juzgado 33 civil municipal 1.200 procesos, entonces calcule cómo van a ser los demás. Entonces esa fue la forma como arrancó. Pero yo quisiera adicionar algo bien pequeño, o sea, los jueces reportaban y decían tenían 500, 600, pero cuando iban entregaban lo que dice ella, que eso pasaba en todos, porque eso yo también estuve pendiente de que ustedes me vieron haciendo el seguimiento. Sí. Decían, no, mire, tengo 400 para ejecución, pero cuando mandaban para ejecución tenían 800, tenían 1000, y pues tampoco nosotros no podíamos determinar si las cifras no cuadran, digamos que eso fue un trabajo que se hizo conteo a conteo con ustedes. Claro, entonces eso generó que se creara el tema de que los
sustanciadores de los juzgados fueran a colaborarnos con la revisión de los procesos en algunos casos y como tratar de depurar eso, ¿sí? En muchos casos se devolvieron procesos, en otros no, porque digamos que se aplicaron unas tesis para, más bien que celoso, para que devolverlo. Hay muchos procesos, además también hubo un regaño masivo a todos los jueces, porque eso fue lo que dijeron, ¿cómo es posible que las estadísticas digan una cosa y cuando mandan la cantidad de procesos mandan todo? Nos llevaron sucesiones, en las oficinas de ejecución civil municipal no puede haber sucesiones, nos enviaron procesos declarativos, o sea, también hubo una mala asignación de pronto de personal en cada juzgado para revisar qué procesos se iban y qué procesos no, ¿sí? Entonces hubo bastantes fallas que digamos que se fueron solucionando poco a poco, inclusive en ese momento, cuando la planta del juez era solo un juez y un sustanciador, nos crearon en descongestión 2 escribientes precisamente para que hicieran ese apoyo de ayudarnos a revisar todos los procesos, de en qué nos queda, cuáles procesos nos quedábamos, cuáles no, y cómo se iban a ir asignando esos procesos para darles el trámite. Bueno, hasta ahí, digamos que poco a poco se fueron creando en descongestión más cargos para las oficinas de apoyo. ¿Qué ocurrió con la creación? Ya para venir ahora, para cómo estamos en este momento. La estructura de la oficina de apoyo de ejecución de sentencias, voy a hablar de civil municipal porque digamos que en civil de circuito la mecánica fue diferente porque el volumen es diferente, es que las cuantías que maneja el circuito, o sea, son muy distintas. Como las cuantías son distintas a la oficina de ejecución civil de circuito, que se crearon 5 jueces, pues a ellos les llegaron aproximadamente 12.000 procesos. Entonces no fue una cosa como tan caótica, hubo más posibilidades de manejar, porque es que no es lo mismo buscar procesos entre 70.000 que entre 12.000, que entre 3.000 o 1.000. ¿Sí? Entonces la dinámica fue distinta y al haber sido distinta esa dinámica, entonces las oficinas de ejecución civil de circuito han tenido menos dificultades que las que tuvo la civil municipal. Pero la razón es el tema de la cuantía, aún así han tenido unas dificultades. ¿Sí?